secretario y próximo también, hermano, que entrará para apoyo ya más formal. Ya les estamos avisando, anticipando, no los estamos agarrando de sorpresa. Los hermanos, si Dios permite, este año se da de alta ya como ministro, ya estará acreditado, ya le darán su credencial, ya va a estar parte de nuestra asociación. En el mes de enero comienza su inscripción, mes de noviembre, mayo le darán su ingreso y estará apoyándonos también ya, hermano, como el concepto pastoral en la iglesia Betel. Y más adelante, si Dios lo concede, hermano, pues estará trabajando directamente con la iglesia. Pero le estamos avisando, no me digan, ay, pues agarrón de sorpresa, no sabemos, no, se les está diciendo para que usted esté consciente del trabajo que se está llevando a cabo. Hebreos 5, verso 11, en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. ¿Qué pasó, hermano? Leemos la escritura, hermano. Quiero que lo lea con madurez, con conciencia, que nada de que es para ti, para aquí o para yo, para los que no vinieron o para los que no quieren venir, no vinieron. Sí, entonces, acerca de esto, tenemos mucho que decir, es difícil de explicar. Por eso le dije, es difícil de explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debido de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales. Ahí el escritor omite unas palabras, las deja en el castellano, pero en la Biblia hebrea tiene palabras un poquito, vamos a decir así, como que ásperas de poder decir. Dice la escritura, tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Ya vio? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Así es que los que entendemos los conceptos ya más profundos, alcanzamos madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te doy gracias. Concédenos, Señor, que tu presencia y tu nombre sea glorificado, que no le añada ni le quite, sino que solamente hable lo que tú le has dado a tu siervo. Permite, Señor, que mis palabras sean dirigidas por el Espíritu y no sean dirigidas, Señor, por el concepto de mi mente o, Señor, por el concepto de mi humanidad. Ayúdame, Señor, para poder hablar esta palabra, porque adentra el corazón de todos los que hemos madurado, para aquellos que hemos alcanzado el conocimiento pleno de tu palabra, pero también, Señor, para los que estamos en el proceso. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. En la Biblia Reina Valera 1960 tiene una advertencia. Aquí en esta dice advertencia contra la apostasía. En el encabezado de la Reina Valera antigua lo considera, mi hermano, una advertencia contra la inmadurez. Yo me he preguntado por qué las dos Biblias, hermano, la 60 y la actualizada, cambian la palabra inmadurez por apostasía. Usted sabe que la palabra apostasía, para los que la conocemos o sabemos, es negar la fe o retroceder de la fe. Es volverse hacia atrás. Es la palabra correcta, apostasía. El que tuvo conocimiento de la palabra, pero se regresa, se vuelve hacia atrás, ignora la consideración de las palabras que se le predicaron desde el comienzo de su conversión. Pero también, hermano, la advertencia contra la inmadurez, hermano. Cuando me dediqué a buscar la palabra, ¿por qué habla de la inmadurez? ¿Por qué el escritor de los Hebreos, hermano, no tiene o no conocemos el autor de los Hebreos? Pero sabe que este libro o este mensaje del libro de los Hebreos va dirigida para gente conocedora. Es decir, no gente ignorante, perdón, no es una ofensa la palabra ignorante, pero la palabra en el castellano o con su sinónimo o con su significado quiere decir sin entendimiento. Una palabra ignorante, una persona ignorante es la que no tiene entendimiento. Y no es ofensiva la palabra porque
tienen un uso de razón. Entonces el escritor de los Hebreos le habla a la gente, hermano, no a la gente ignorante. Está hablando a la gente que conoce. Si usted se va a todo el libro de los Hebreos, se dará cuenta que habla de la salvación. Habla al autor de la salvación. Habla de la superioridad del Hijo de Dios como hijo. De ahí nos habla, mi hermano, del reposo del tiempo de Israel, que fue el peregrinar de Israel en el desierto. De ahí nos está hablando ahorita referente a Jesús, el gran sumo sacerdote, el sacerdocio de Melquisedec. Y usted se va viendo a los hombres de la fe, el mediador del nuevo pacto, el sacrificio de Cristo. Hermano, aquí nos está hablando acerca de pecar deliberadamente, nos habla acerca de poner los ojos en Jesús. También, hermano, nos habla de los que rechazan la gracia y también nos habla de los deberes cristianos. Así que esto no es para gente que inicia en el Evangelio. Todo el libro de los Hebreos, hermanos, para gente que ya está o debe de estar ya madura en el Evangelio. Algunos hermanos que les pregunto, ¿lees el libro de los Hebreos? Me dicen, no, a mí no me gusta el libro de los Hebreos porque no lo entiendo. Eso significa que no tiene conocimiento. Cuando usted va a la escritura, cuando nos habla el escritor, hermano, nos advierte, una advertencia. Según la escritura, la advertencia es una señal de alerta. Ustedes saben que cuando les va a venir un resfriado, empiezan con una señal de alerta. Dolor de cabeza, dolor de huesos, estornuda, siente frío, siente, ¿cómo se llama? El cuerpo quebrantado, adolorido. Usted le está dando una señal. Ok, el escritor nos está dando una señal. Nos está diciendo, ¿sabe qué? Hay una advertencia para aquellos que no han madurado. Jesús lo pudiera decir de una palabra bien sencilla. Ya está puesta el hacha para aquellos árboles que no dan fruto. Porque un árbol sin fruto, ¿para qué sirve? Sino para hacer ¿qué? Cortado y echarlo al fuego. Aquí el Señor se preocupa para los que no maduraron, hermano. Que es para los que ya llevan muchísimos años, que deben de tener consideración. Entonces el escritor nos abre el pasaje, hermano, nos abre el entendimiento y nos lleva y dice el verso 13, acerca de esto tenemos mucho que decir. El escritor nos está diciendo algo que tenemos que ponerle atención, referente a la inmadurez o a la apostasía. Se consideraba, mi hermano, la inmadurez cuando el creyente solo vive una vida sin entendimiento. Escuche bien lo que le voy a decir, porque se lo quiero leer para que usted llegue a lo que vamos a tratar más con profundidad. Cuando dice el escritor tardos para oír, se está refiriendo, mi hermano, a las personas que no tienen entendimiento. Pueden tener conocimiento, pero no tienen entendimiento. Usted sabe que la iglesia se renueva con el tiempo. Usted sabe que los años que pasaron ya no son semejantes a los que estamos ahorita. Anteriormente la iglesia hacía cultos, hacía actividades, y a veces pensamos que la iglesia tiene que estar en el mismo proceso de siempre. Amado hermano, ahorita los que han leído y han visto las noticias que acaban de reconstruir o de restaurar un ferrocarril de hace muchísimos años, y que la gente pareciera que nunca había visto un ferrocarril. Se sacaron fotos y les vieron, pero le dieron su retocadita, lo echaron a andar, y ahí venía mi hermano que va a recorrer ciertos lugares, y de repente una muchacha sale para tomarse una foto y sin querer no se da cuenta y pum, le pega en la cabeza y se muere por el golpe que recibió. Pero la gente contenta porque está viendo un ferrocarril. Yo hace añísimos, en mis tiempos, mi hermano, de 1985-86, por ahí recuerdo cuando pasaba el ferrocarril cerca de la casa. Para nosotros nos sorprendía porque nos colgábamos de él y hasta donde nos podíamos bajar, nos bajábamos. Pero la gente de hoy piensa que tenemos que vivir con ese concepto. Hay gente que, es que las vigilias eran hasta las 6 de la mañana, o los cultos de oración tenían un inicio, pero no sabías a qué se iba a terminar, o las prédicas eran así, o la alabanza era de esta manera, y pensamos que vamos a seguir viviendo en el tiempo antaño, hermano. Eso es el tardo para oír, que no tiene entendimiento. Tiene conocimiento, pero no tiene entendimiento. La oración sigue siendo la oración, y esa es básica y nunca se ha quitado, ¿sí o no? Usted sabe que la oración es básica y eso es de continuo. Sea que la haga de 4 de la tarde a 10 de la noche, no quita la esencia de la oración. Es un programa, nada más, ¿o no?
O es necesario comenzar a las 4 de la tarde y terminar hasta las 6 de la mañana, porque hace años así se hacía. Es que el ayuno, se va en contra del ayuno. Tardo para oír es aquel que tiene entendimiento, pero no tiene el conocimiento. Entiende que hay que ayunar, pero el conocimiento es por qué ayuno. A ver, para ir avanzando rápidamente, a ver si me entiende. El entendimiento es saber que tengo que ayunar, pero el conocimiento es para qué ayuno. ¿Para qué ayuno? Oh, es que si yo ayuno me voy a consagrar más al Señor. ¿Y quién le dijo que el ayuno es para consagrar? Si el ayuno es para quebrantar, no para consagrar. Es que yo ayuno. Y entre más ayuno, más me consagro a Dios. Mire, amado hermano, usted podrá ayunar todo lo que usted quiera, pero si su conocimiento no está basado en un quebrantamiento, entonces tristemente usted nada más está mal pasando. Es que yo voy a ayunar para que Dios me haga un milagro. Amado hermano, si está usted enfermo, ayuna, no sabe que se está yendo usted a un problema mayor. Porque si está enfermo, está ocasionando ¿qué? Con circunstancias a su cuerpo, si en realidad usted no sabe cómo se disciplina un ayuno. Qué importante es tener el entendimiento con el conocimiento. El escritor dice, se han hecho tardos para oír. Esto significa que se consideraba un entendimiento, mi hermano, bloqueado. El tardo para oír es el que está bloqueado, y que se ha arraigado nada más en la mente, que la iglesia de 1980, 85, 90 tenía este tipo de cultos, y así se tienen que seguir llevando y se tienen que seguir llevando, y no tienen que cambiar, porque eso era la esencia, porque así era así, que era de esa manera, y que yo en mi iglesia así, que en mi iglesia acá, y se bloquea la mente de tal manera que la gente quiere seguir viendo lo de 1980, pero se ha olvidado que estamos en el 2024 y que ha habido muchos cambios que se han generado y que lamentablemente, hermano, se quedan sin conocimiento, solo porque entendieron que las cosas eran así. Ahora, se consideraba la inmadurez cuando el creyente solo vive una vida sin entendimiento. A veces la vida cristiana, mi hermana, no lo han podido entender, que la iglesia tiene una esencia que produce vida. Ahora, quiero para que usted me pueda entender que la iglesia tiene una esencia y que tiene vida. ¿Usted se quedó niño como siempre? ¿Usted sabe que tenemos un cambio reproductor en nuestra vida? Comenzamos con la leche materna, ¿se acuerda? ¿O no? No tengo que recordarle de todo esto, pero es parte del proceso fisiológico de cualquiera de nosotros. Comenzamos con la leche materna. Después que nos empezaron a dar papillas, pero de ahí empezó el alimento que ya podíamos digerir. Y después de ahí, ¿qué siguió? Los procesos de cambio para caminar. ¿Se quedó usted con los dientes de leche? ¿Cuándo se cayeron? ¿Hasta qué periodo terminan? De ahí empiezan los ya sólidos, los macizos, los que ya son para poder masticar todo lo que se nos viene. Entramos de la niñez a la adolescencia, ¿sí o no? ¿Usted se acuerda cuando le cambió la voz para los varones? ¿Se acuerda que cuando de repente le empezó a salir la barba, el bigote, el cabello fue cambiando, empezó a ponerse frondoso, empezó distinto? Las mujeres sus cambios. Listo, empieza la edad entre la juventud y la premadurez. Usted debe haber sabido que para tener hijos no se pueden tener en el proceso de la inmadurez, sino cuando el cuerpo está preparado para dentro del periodo de la madurez. Por eso luego los niños van tan mal, en el sentido de los resfriados, se enferman mucho y que no sé qué tantas cosas les puede pasar. Los doctores dicen que tiene que haber un previo para la madurez, para tener hijos. Y lamentablemente, como no teníamos conocimiento de eso, los hijos venían, y denle gloria a Dios porque han aguantado. Pero hay un periodo de tiempo para los hijos. De ahí, usted está preparado para estar trabajando todo el tiempo que tiene que trabajar para sostener la familia. Se entra a la madurez y previo se termina para ser anciano. Pero ¿se da cuenta que los ancianos terminan siendo niños? ¿Se da cuenta de eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué terminan siendo niños? Y entonces, ¿dónde están los años de experiencia? ¿Dónde están los años vividos? ¿Dónde está la experiencia que vivieron? ¿Por qué terminan siendo niños? Se queja, se molesta, se berrincha, tira la comida, no se la come, hace lo que quiere. Entonces no tuvo madurez. Es un cambio fisiológico que lamentablemente hay muchos creyentes que llevan 35 años en el Evangelio
Sigan siendo niños como al principio. El escritor de los Hebreos dice: están inmaduros. En pocas palabras, tienen el entendimiento bloqueado o están sin conocimiento. La advertencia es propia para todos. Por eso le dije, espero que este mensaje lo entienda, porque es para gente madura. Para gente madura, hermanos. No estoy hablándole a niños, estoy hablando a gente madura, gente que ya sabe cómo debe de vivir una vida cristiana. Que no tengo que estarle diciendo: hermano, esto, aquello, para que usted lo pueda hacer. Cuando usted entra y entiende que la persona que está dentro del Evangelio y que ha madurado en el Evangelio se tiene que renovar. Por eso Pablo dice en los Hebreos: y renovaos el espíritu de nuestro entendimiento cada día, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. La buena voluntad, agradable y perfecta de nuestro Señor. La persona que ha madurado en el Evangelio se va renovando y va entendiendo que hay cambios que se van produciendo en la iglesia, que no podemos seguir teniendo lo mismo de siempre, sino que los cambios se van regenerando. Por eso yo me di cuenta que cuando entra el hermano más joven, con otras ideas, con otro entorno, con otro carácter, con otra postura, la iglesia empieza a sentirse así: no, ¿cómo? Es un muchacho inexperto, ¿qué me va a enseñar? Amado hermano, usted no sabe que una persona madura siempre va a aceptar el conocimiento de los demás y nunca se va a creer sabio por sí solo. Amén. ¿No ha leído Proverbios donde dicen: no seas sabio en tu propia opinión? Gloria a Dios. ¡Ay, bendito Dios! ¿Pero qué me va a enseñar ese muchacho inexperto? Aprende el conocimiento que trae. Aprende las novedades que trae. Ve qué provecho de conocimiento trae. ¡Qué tremendo! ¿Poco usted no se dio cuenta que en el libro de Daniel hay jóvenes? Que un jovencito le dijo al de la corte del rey de Nabucodonosor: no me des de comer de la comida del rey, ni mucho menos de su vino, ni lo que le pones a la mesa. Dame el legumbre, dame esto, dame el otro. Y mire la palabra que declara Daniel. Y Daniel se propuso en su corazón, un muchacho inexperto, sin conocimiento. Usted puede decir que hay conocimiento. Daniel quería bien que lo que se estaba proponiendo en su corazón traería resultados para bendición en la corte del rey. Cuando lo fueron a examinar, se da cuenta que el muchacho estaba robusto, estaba bien, eran inteligentes, sabios, conocedores. Oh, amado hermano, ¿era un anciano Daniel? Era un hombre de 80 años ahí, era un hermano de 45 años que creía ser sabio, era un joven. Amén. El conocimiento no hace daño, hermanos. Lamentablemente hay hermanos que no entienden que el conocimiento es parte del proceso de la madurez cristiana. Al principio, con el hermano Brando, cuando entró, hermano, él empezó a aumentar el conocimiento. Sí, al principio yo sentía así: no, pues así era difícil de agarrar el conocimiento del hermano, porque trae conocimiento. Estuvo apoyando una asociación que no es de nuestra asociación, tomó otra alternativa, otros pastores, otra enseñanza, otro tipo de enfoque de iglesia. Cuando empieza a entrar a la iglesia, pues yo empecé a ver el conocimiento que empezó a traer. Pero los hermanos que no son maduros empiezan: no, es que no es así, hermano. Pero dígame, la Pepsi ha seguido sacando su envase igual como hace años. Todo, ¿verdad? Que lo van renovando, todo lo van renovando, todo se va renovando. Imagínense que siguiéramos tomando coca como aquellos años, que era una botellota de coca así de vidrio. ¿Se acuerdan? ¿No deberíamos raro ante la juventud de ahorita? ¿Cuándo se acuerdan del disco ese que salía así como de planito negro, ¿verdad? Que lo poníamos, y ahí le tenemos que poner la hojita con cuidado, porque si lo poníamos más la rayaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora los jóvenes de hoy, unos audífonos aquí así de que le tapa la oreja y grandotes, y miren, ¿quién hubiera visto a nosotros con sombrero de charro en aquellos años con unos audífonos así? Nos verían raros, ¿verdad? Ahora nosotros vemos raros a esos muchachos, pero están bajo la tecnología. La madurez cristiana es semejante, hermano, produce cambios. Pablo dice que debe haber cambios, pero el problema de la inmadurez que provoca apostasía. La inmadurez, hermano, va provocando ciertas cosas en la iglesia que evitan que la iglesia crezca.
Ahora me he preguntado por qué el Señor no permite que la gente nueva asista a la congregación y que la tengamos que atender afuera, porque el Señor sabe. Y le iba a traer la forma de cómo explicárselo, pero me iba a traer una caja de tomates, de tomates maduritos, de calidad, y quería traer otros tomates podriditos, unos que son entreversos, pero están feos, y así se los quería traer, y quería ver la diferencia. Y dije, ahora entendí. Porque a veces el Señor no trae gente nueva donde hay gente podrida, perdón, no quiero ofender a nadie, gente arraigada, gente de años, gente estancada, gente sin entendimiento, gente sin conocimiento, gente que ya trae tradiciones y culturas y la mete con gente nueva, pues la contaminamos, hermano. Amén. Gloria a Dios. La contaminamos. ¿Qué cree que está haciendo el Espíritu Santo? Meter gente nueva en donde hay hermanos que ya están bien tremendamente arraigados, pues no la va a meter, sino que lo que hace el Espíritu Santo, mira, es muévete hacia allá, muévete hacia allá, muévete hacia allá. ¿Por qué razón? Porque si los meto adentro se van a afectar, se van a echar a perder. El escritor nos dice entonces que no tenemos que sentarnos para oír. La intención es, tienes que tener entendimiento, pero también tienes que tener conocimiento. Entiende por qué se ofrenda, por qué se apoya, por qué se da, pero hazlo con conocimiento. No digas es para el pastor. Eso no es así, hermanos. Gloria a Dios. Conocimiento. Conocimiento. ¿Me está entendiendo? Amén. Entiende y conoce. Conoce y entiende. Y cuando tú conoces, entiendes. Usted sabe que no tiene que criticar a sus hermanos, ¿sí o no lo sabe? Amén. ¿Sí o no usted lo sabe? Que no tiene que criticar, que no tiene que juzgar, que no tiene que condenar. Pero ¿por qué lo critica? ¿Acaso no entiende que el que critica también va a ser criticado? Que el que habla o murmura también van a murmurar de él. ¿Sí o no lo ha visto? En mi trabajo está pasando. Viene una persona y me dice, oye, fíjate que fulano así, pero no le voy a decir nada. Y luego viene y me dice a mí, ¿sabes? Esta persona viene y dijo, esto de ti. Él piensa que nosotros no hablamos entre nosotros y que sabemos que te critica y también me critica. Y quedé pensando que sí es cierto. Él cree que no sabemos que nos critica, y ¿saben qué? Es una persona preparada, que tiene conocimiento, que tiene experiencia, y le encanta criticar. Imagínense los hermanos en la iglesia, 35 años en el evangelio, que ya están arraigados en el evangelio, que critica, entonces no tiene entendimiento, no tiene conocimiento. El que juzga, el que condena, el que habla, el que está hablando, murmurando mal de nosotros o de usted, esto significa que es un hermano inmaduro, es un hermano apóstata, que está negando la fe. Es como aquel que le dice que no robes, pero roba. Tiene el conocimiento que no tiene que robar, ¿sí o no? Pero está robando, entonces significa que no tiene conocimiento de lo entendido. Amén, hermano. Amén. Esto es para maduros. No se ofenda, es para maduros. El escritor dice, porque debiendo ser ya maestros. Wow, avienta el mensaje tremendo. Debiendo de ser maestros, después de tanto tiempo. ¿Por qué dice porque debiendo de ser ya maestros? Es decir, tienes conocimiento procesado en entendimiento. Y esto ya te debe de llevar para enseñar a otros. No le enseñes malas actitudes a los hermanos, por favor. Porque esas malas acciones, hermano, usted piensa que no van a afectar a los demás. Sí afectan. El escritor dice, porque tú ya debes ser maestra, tú debes de ser maestro. Imagínate, en ti ya debía ser un ejemplo. Tú debías de prácticamente ya ser parte del proceso de un crecimiento en la iglesia, y no puede ser que tengamos que estar batallando con la hermana Juanita, que a lo contrario, critica, juzga, condena, habla, dice, y esto piedra de tropiezo. Y entonces, ¿de qué le sirven tantos años de conocimiento que no ha podido entender que ese ejemplo está trayendo como una consecuencia de estorbar o entorpecer la obra del Señor, en vez de que esto ya sea para el crecimiento de la obra? Pablo, el escritor de los Hebreos, dice, oye, ya debían haber sido maestros.
Hermana, no todo va a ser siempre como tú piensas que va a ser. No es así. Hay cambios que se produjeron. La pandemia produjo un cambio. Las pruebas producen cambios. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el escritor dice, debían de ser ya maestros. El significado es, ustedes debían de tener el conocimiento ejercido con entendimiento. Ustedes deben de ser ya personas con conocimiento y tienen que practicar con entendimiento. No les de pensar que usted es cristiana y que sus hijos inconversos. No les de pensar eso. Que todavía, mi hermano, tenga que orar por salvación cuando usted estuvo desde chiquitos. Yo encuentro personas que dicen, a mí me llevaron desde chiquita al templo. Imagínense que la llevan desde chiquita al templo y ella no puede llevar de sus propios hijos al templo. Eso no es tener el problema de que dice aquí que tienen conocimiento sin entendimiento. No se da cuenta que estamos retrocediendo en vez de avanzar. Que en el 2024 todavía tengamos que estar orando por los hijos que no son salvos, que usted lo presentó en el templo y que ahorita está en el mundo. No le da perdón para el expresión, si no nos daría pena. No nos daría pena, hermano, esto. Que debiendo de haber sido personas con conocimiento y entendimiento, mi hermano, el escritor dice, después de tanto tiempo, esa palabra se está refiriendo a un proceso. Después de todo el proceso que tú has pasado, debiste de haber sido una persona con conocimiento y entendimiento, y resulta que hoy tenemos que volvernos a regresar para volver a comenzar contigo. Eso no es bueno, porque esto es malo, es volver a regresar hacia atrás. Hace un tiempo atrás llegó un hermano, se preguntó una situación de una iglesia donde él está asistiendo, y me di cuenta que tenía conocimiento, pero no entendimiento. Dije, hermano, a usted no le toca meterse en eso. Pero bueno, lamentablemente a veces tenemos solamente, mi hermano, entendimiento, pero sin conocimiento. Efesios capítulo 4, verso 13. ¿Qué es lo que procura el Señor con nosotros? Un fin, capítulo 4 de Efesios, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y miren, y del conocimiento del Hijo de Dios. Es lo que procura entonces, que usted tenga conocimiento con entendimiento. Se lo voy a plantear así. Si usted, siendo una persona ya de años con experiencia, va y compra un terreno donde no se puede construir una casa, pero a usted le están diciendo, oiga, se lo voy a dar barato, le conviene, pero usted sabe que no se puede construir ahí, usted viene y todavía lo compra. Dígame, ¿fue correcto o incorrecto? Sí, correcto, hermano. No puede ser posible que venga un hermano, ahora se lo voy a traer a la iglesia, venga un hermano y le diga, ay, hermanita, en la iglesia estamos bien, en la iglesia esto, en la iglesia el otro, en la iglesia aquí, en la iglesia allá, y usted todavía, teniendo conocimiento, no entienda que solamente le están instando para sacarla de una postura. Esos hermanitos que van y le dicen, hermano, vente a mi iglesia, no tienen madurez espiritual, no tienen conocimiento. Ay de aquel por el cual viniera un tropiezo para mis pequeñitos. Hermano, si usted estuviera entre nosotros como pastores, sabría cuántos problemas tenemos cada uno en su iglesia. Y que a veces es mejor quedarse donde está y no irse donde va a generar más problemas. Yo siempre he dicho, ¿para qué vas a llevar una piedra a otra piedra si las dos ni siquiera tienen vida? Una piedra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y qué triste es que una hermanita, nada más para querer tener ahí o para querer decir, la traje a la iglesia. Yo no voy a llevar a una persona a otra iglesia sabiendo que ya tiene o entendimiento o conocimiento. ¿Para qué la voy a volver a meter a otra iglesia si va a llegar allá y no va a tener el mismo proceso de maduración? Es como si usted me cortara un racimo de plátano, lo envolviera en periódico y le metiera una bolsa para madurarlo. Eso no es una madurez como debe de ser. ¿Dónde debe de madurar el fruto? Pues en el árbol, hermano. Espero esté hablando con personas maduras y me entienda esto.
Qué triste es, hermano, cuando la gente no entiende que debe de llegar al conocimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es una amalgama de palabras, pero que al final nos lleva a entender que tenemos que ser maduros en Cristo. Tiene que madurar, hermanos. Tenemos que ser plenamente maduros en el Evangelio. Ya no tenemos por qué movernos tan fácilmente. No porque me digan que allá están brinca, santa y danzan, eso no quiere decir que le van a restar de sus responsabilidades. Usted va a llegar a esa iglesia, allá tiene que cumplir. Y luego si no cumple aquí, pues menos va a poder cumplir allá, porque allá otras iglesias van a exigir lo que usted no quiere dar acá. Dile, súbase al taxi como quien tiene que pagar el pasaje, o le va a decir, ya me subí, pero no traigo dinero, me puedes llevar. El taxista te va a bajar. Lógico, che, es una iglesia, hermano, aquí se ofrenda, aquí se diezma, aquí se apoya, aquí se da, aquí se asiste, aquí todo eso. Pero hermano, bueno, es ilógico. Vea, lo que pasa con muchos hermanos que llegan a otras iglesias que no cumplen sus responsabilidades son hijos abortivos. Así lo voy a decir, palabra concreta y exacta. ¿Sabe qué es un abortivo? Una persona que nace del vientre de una mujer, pero de repente está negando de dónde nació y lo está estirpando hacia afuera. Qué triste, que no quiso ayudar a la madre, pero sí está ayudando a otra madre que ni siquiera es su propia madre. Qué triste, que va a ir a apoyar a otra iglesia que no la ayudó, que no oró, que no estuvo, que no trae, que no estuvo haciendo todo el proceso, que perdón, la palabra, que la estuvo aguantando, para ahora ser abortiva y tener que ir a dar lo que usted no hizo con su propia madre. Eso es un abortivo. Te dije que estoy hablando con personas maduras. Amén. Gloria a Dios. Es esto, hermano, es verdad, esto es verdad. Ya es tiempo de que entendamos la verdad. No se incomoda, ¿verdad? Pero es parte de la verdad. Aunque no queramos, hermano. Es parte. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar, dijo el escritor. ¿Por qué tenían que tener necesidad de volverlos a enseñar? El escritor, en cierta manera, vuelve a reafirmar el hecho de que el entendimiento sin conocimiento produciría una inestabilidad en la persona. Por eso dice Santiago, el hombre inconstante, el hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago le habla a personas a la premadurez, hermano. Y le está diciendo, no seas inconstante en tus propios caminos. Oye, hijito, ve a la iglesia. Tú sabes a qué se va a la iglesia. Tú sabes por qué vas a la iglesia. Ya debes de tener eso bien en la mente y bien grabado. No tienes que ser inconstante. Yo ahorita no voy porque está así. Mejor no voy por esto. Oiga, hermano, eso es ser inconstante. Ser inconstante. Eso quiere decir que es una persona de doble ánimo. Y eso es una persona que no tiene que madurez espiritual. Y qué triste, hermano, cuando se trae en esa situación. ¿Dónde radicaba el problema? El problema es que se les tenga que volver a enseñar los principios de la vida cristiana, conociendo sus principios. Ay, bendito Dios. La Santa Cena. ¿Sabe que la Santa Cena se hace con conciencia? Y que tenga uno que estarle diciendo, póngase a cuentas con Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. ¿No ha visto lo que dice Corintios? Pruébese a sí mismo. Usted se tiene que probar a sí mismo. No tiene uno que ser, hermano, para los que van a participar en la Santa Cena, hermano, o que le tenga que decir, hermano, el próximo domingo va a haber Santa Cena, prepárese, reconcíliese con Dios. Eso es volver a lo mismo de siempre. Usted sabe que el mes que viene, el próximo semana, viene la Santa Cena. Pues yo tengo que estar preparado, tengo que orar, tengo que pedirle a Dios que me reconcilie por si he pecado, entrar con un uso de conciencia. Pero que le tengamos que estar recordando los principios del ordenamiento de la Santa Cena o el bautismo en agua. Usted sabe que murió para el mundo y nació para Cristo, y que le tenga que estar recordando, hermano, el bautismo en agua, hermanos. Ya no es así. Estos son principios que usted ya debía de tener en consideración. Los primeros rudimientos habéis llegado a ser tales que solo dependen de un solo conocimiento sin ser renovados en su entendimiento. Se lo repito, habéis llegado a ser tales que solo dependen de un solo conocimiento sin ser renovados en su entendimiento. Lo que el escritor está diciendo
es que tenemos que tener la necesidad de enseñarles algo que ustedes ya lo conocen, algo que ustedes ya deben de practicar constantemente. No tenemos que por qué estarles volviendo a alimentar algo que ustedes ya saben, y que eso debe ser una práctica continua todos los días. Nosotros no tenemos, hermano, por qué estarles diciendo ayune, ore, lea su Biblia, asista a la iglesia, porque eso nos lo enseñaron al inicio del principio de la vida cristiana. Amén. Ya me lo enseñaron desde que llegué a la iglesia. Llegué a la iglesia y lo primero que veía eran velas de oración al lado del templo. Ahí yo veía cómo leían la Biblia, ahí veía cómo oraban, ahí veía cómo asistían a la iglesia. Lógico, y yo lo vi. Ahora no me puedo hacer ojo de hormiga que tengo que asistir a la iglesia, ¿sí o no? Usted sabe que el domingo es el día del Señor, ¿sí o no? Usted sabe que el día domingo es el día del Señor, y no tengo por qué estarle diciendo, hermano, no vino al culto. Si yo sé que el domingo para nosotros en nuestra cultura es día del Señor. 6 días me honrarás, 7º día me honrarás. Y todavía le estoy preguntando, Señor, ¿me podrás permitir trabajar el domingo? Oye, hijito, 6 días trabajas, 6 días trabajas, 6 días trabajas, 6 días trabajas. El 7º día, honrame aunque sea el 7º día, hombre. Amén. Amén, hermano. Amén. Por eso dice la Escritura que para los que no son maduros necesitan la leche todavía. La leche. Un día estaba escuchando al hermano Branham en sus enseñanzas y de repente me dije, ¿esto es leche? ¿Esto es leche todavía? Me di cuenta que el hermano estuvo hablando de las pruebas, de las adversidades, de poner la confianza en el Señor, la pena en el Señor. Dije, pero esto es leche ya, leche procesada como el anido. Oye, ¿dónde está la madurez? Pero la semana pasada hablamos de las pruebas, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer pues con nosotros? No nos queda vencidos. Las pruebas apuntan a Cristo. Nuestra mirada debe estar, ¿qué? Puesta en Cristo. No tengo por qué estar pensando en que un dicho, sin ofender, y tampoco quiero criticar, es que no me ha venido a visitar el pastor. Un día le pregunté al pastor, le dije, hermano, el tiempo que estuve en tu iglesia me visitas 3 veces nada más. ¿Por qué me visitaste más tiempo? ¿Sabes qué me dijo el hermano? Porque yo vi que no había necesidad de visitarte. Porque tú sabías el culto aquí a las eras, sabías cuándo había misiones, cuándo había evangelismo, sabías cuándo tenías que estar en el culto de jóvenes, no había necesidad de estarte recordando, hijo. Aparte, ¿sabes qué? No había necesidad de darte con la varita correteando para que vayas al culto. Sí, dije, hermano, ¿y por qué a los otros los visitaste? Más seguro, porque eran inexpertos, necesitaban la leche. ¿A quiénes les da leche? A los recién nacidos, hermanos. ¿A quienes cuidan más? A los recién paridos. ¿A quienes son los que tienen que enseñarse a caminar? A los primeros. Pero los que ya caminamos y andamos ya no tienen que dar el pastor. Hermanita, no te viene el templo hoy. Hermanos de 40 años, hermano, te tengo que ver, ¿por qué no fuiste? Hermanos, no tenemos que regresar hacia atrás. ¿Por qué? Porque retrocedemos a la iglesia, estancamos a la iglesia, no crecemos como iglesia. Dios. Qué triste realidad que estamos experimentando. Amén. Amén. Quiero cerrar. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué significa esto? Traducido en el idioma original, no es capaz de entender. ¿Se da cuenta? Tiene el conocimiento, pero no lo entiende. Tiene el conocimiento, pero no lo entiende. El escritor dice, el que es inexperto en la palabra de justicia es aquel que no entiende el conocimiento de por qué se le da la palabra. Es inexperto. Y así es que no diga, es que llevo 35 años en el evangelio, aunque me diga que tiene 40, hermano. Pero si no tiene la práctica del conocimiento, entonces, si yo no veo que asista, si yo no veo que viene a la iglesia, si yo no veo que practica su mayordomía, si yo no lo veo en una mujer de oración entregada, apasionada, usted me dice que evangeliza, pero no veo uno nuevo convertido en Cristo, entonces significa que estamos cayendo en personas inmaduras y no somos expertos para practicar la palabra que el Señor nos ha dado. ¿Sabe que Jesús
En 3 años hizo madurar a los discípulos, vino el Espíritu Santo, ¡pum! Práctica. ¿Acaso Jesús no les había enseñado a evangelizar? Los enseñó, pero en el momento después del día del Pentecostés, ellos salieron a hacer su trabajo. Ya no estaba Jesús con ellos, pero sí tenían el conocimiento de lo que Jesús les enseñó. Y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y vi el resultado. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La comunión. Alguien le dijo a Pedro y a Juan que tenía que subir a la hora novena de la oración. La Biblia dice que hacían oraciones, tenían todas las cosas en común, daban, practicaban, eran hospitalarios, eran hermanos que evangelizaban, eran hermanos que trabajaban. ¿Acaso usted ve en el libro de los Hechos que hubo Pedro, Juan anduvo detrás de ellos diciendo, hermano, evangeliza? Ellos evangelizaban. Se les vino una persecución y lo primero que hicieron, mi hermano, a donde quiera que iban, ellos iban anunciando el evangelio. Mire lo terrible que vemos en una iglesia que es madura en el evangelio. Se puede ver a la iglesia de Antioquía, una iglesia que cuando vino una necesidad, prepararon despensas sin necesidad de establecer que lo hicieran, enviaron apoyo a todos los necesitados. Había maestros, apóstoles, profetas. Iglesia de Corintios, 9 dones que se ejercían, hermana, tremenda iglesia que como Dios lo usaba, pero eso no negaba que tenía problemas la iglesia de Corintios, se manifestaba el Espíritu Santo, pero una iglesia, a pesar de todo eso, tenía problemas, pero Dios tuvo que bendecir y actuar en esa iglesia. La persona que es inexperta no es capaz de entender la salvación, la regeneración, la santificación, mayordomía financiera, acontecimientos finales, profecía, escatología, doctrina del Espíritu Santo, sanidad divina, vida y plenitud del Espíritu, dones, ministerios y un sinfín de etcétera que le voy a decir. Ahora, una enseñanza. Hace rato estaba hablando el Señor a través de nuestro hermano. Dice la Biblia que debe de callar la iglesia para poder escuchar al que está dando palabra. Pero no, hermano. ¿Se da cuenta que no estamos maduros en el Evangelio todavía? Amén. Amén. Por último, el maduro ejerce los sentidos. Las personas maduras tienen los sentidos ejercitados. Es tremendo esto. Una persona madura es el que tiene los sentidos ejercitados. Ya no es como Tomás, ve para leer. Una persona madura tiene los sentidos ejercitados. La persona madura es la que ya no le damos la leche espiritual, hermanos. La persona madura es la que aguanta este tipo de mensajes y más. Amén. Amén. Gloria a Dios. La persona madura es la que sabe bien cómo es la palabra de justicia. Y Pablo se le aventó un mensaje tremendo a Pablo a Timoteo. Y a mí me encanta eso. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Tú preséntate como ejemplo en buenas obras, en conducta, fe. Le hace toda la mención que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Oiga, un jovencito de unos 18, casi 20 años, maduro ya, ¿se imagina? Pablo le decía, preséntate como buen ejemplo de Jesucristo, como un soldado que ejerce bien y practica bien la palabra de verdad. Ustedes los que leen Timoteo, ¿ustedes creen que le está hablando un muchachito inexperto? ¿Ustedes creen que Pablo le está hablando? Ahí le habla como su hijo en la fe. Pablo le dice, espero. No le está diciendo, te voy a animar para que no tengas fe. Espero, la palabra espero está significando, quiero ver el resultado de tu fe. Si tu abuela Loida tuvo fe, si tu madre tuvo fe, pues espero que también tú tengas fe. Pablo no le está diciendo, hijo, cultiva tu fe. Le está diciendo, ejércela, ponla en práctica, acciona tu fe. Pablo le da un tremendo mandamiento feo, le dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. No le está diciendo, a ver si puede servir al Señor. Le está hablando una persona madura, hermano. Tremendo el mensaje de Pablo a Timoteo, una persona madura que tenía conocimiento y que entendía por qué Pablo lo estaba exhortando, lo estaba animando y le estaba diciendo que tenía que cumplir su ministerio. Esto es lo que tenemos que hacer como personas maduras. Tenemos que ejercer nuestros sentidos, que no pongamos la mirada en el hermano para criticarla o juzgarlo. Los 5 sentidos que marca la Biblia, el oído es para oír. Pero ¿sabe que el Señor dijo que la lámpara del cuerpo son los ojos? Pero la boca, mi hermano, debe tener cuidado con lo que sale.
Es que yo debo tener cuidado con lo que veo, tengo que tener cuidado con lo que oigo, tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca, tengo que tener cuidado con lo que toco. Que debo de tener cuidado. A ver, hermano, cierro así. Usted sabe que usa el olfato y de repente si usted se pone a pensar y pone, esto ya se está echando a perder, está usando el sentido del olfato, ¿sí o no? Y cuando usted deja de asistir a la iglesia, deja de buscar, deja de leer Biblia, deja de orar, no usa el sentido del olfato. Como que ya no vas a la iglesia, hijito. Como que ya te estás desviando. Como que ya veo que hueles mal. Como que veo que tus acciones ya no son iguales. Como que ahora en vez de ser generoso te estás volviendo codicioso. Eso no es ofensivo, pero no he visto personas que antes de ser generosos son muy codiciosos. ¿Codiciosos en qué sentido? Que quieren más para ellos pero menos para allá. ¿Qué quiere decir hablando más? Que ahora empiezan a juzgar por lo que ven, pero no por lo que no entienden. La Biblia no nos llamó a ser jueces. Yo no sé por qué juzgan si no te llamó a ser Dios juez. Lo dice Mateo, hermano. No juzgues, no critiques, no condenes, no hables mal contra tu prójimo, no levantes falso testimonio. Eso ya es para personas maduras que ya deben de saber que no tengo que criticar a la hermana Juanita. Llega a tu casa la hermana y la estás criticando o estás criticando a otro. No se estás dando cuenta que estás haciendo mal porque estás dando mal ejemplo a la hermana. Pero cuando hay dos hermanos inmaduros, por lógico, dos tomates podridos no se ve la diferencia, ¿verdad que no? Dos tomatitos podridos, ¿se da la diferencia? Pues no se ve la diferencia cuando hay dos hermanos inmaduros. Yo los identifico rápidamente, los inmaduros rápidamente. Se juntan mucho, critican, condenan, juzgan, es negativos, no les gusta la prosperidad en la iglesia, siempre pierden de tropiezo, casi son difíciles para la oración, asistencia a la iglesia, proyectos que se plantean en la iglesia, que le ponen muchos peros, y un sinfín de síntomas que tienen. Una persona madura no es la que pregunta por qué, sino da el por qué. Recuerdo hace años, póngase de pie, cuando un hermanito dijo, llevo 20 años aquí en la iglesia, gracias a Dios, llevo 20 años aquí en la iglesia. Ya había un joven maldadoso por ahí que entre las palabras que dijo el hermanito testificando estaba hasta por allá atrás y dijo, sí, llevo 20 años aquí, pero como piedra de tropiezo, hermano. Otra hermana inmadura, si no fuera por mis apoyos y mi trabajo, esta iglesia no avanzara. Y dijo una hermana, hermano, no he sido la única, aquí no está nada más tu dinero, aquí está el apoyo de muchos. A mí no me gusta honrar a una persona por todo lo que da, porque aquí el trabajo es de muchos, no es de uno. Llegué a una iglesia donde honraron a una hermana, me tocó predicar ahí, estaban honrando a una hermana. Le elogiaron como no se imagina por todo lo que había hecho. Y a mí el Señor me había dicho que honra a quien honra merece. Pero no hay mayor honra que aquel que lo tiene todo, ¿verdad? Amén. Nada hacemos si no es por el Señor. Amén. Cuando yo hablé de que cuál es mi honra, Malaquías, cuál es mi, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Dijo el Señor. Estaban honrando a una terrenal, sin olvidar que quien pagó por la iglesia en Cristo, la iglesia fue pagada por sangre. No podemos tributarle honra a alguien que no se sacrificó por ti. Todo esto es terrenal. Quien dio la vida por nosotros fue Cristo. Quien pagó el precio por nosotros fue el Señor. Debemos de ser maduros ya en el Evangelio. Tenemos que caminar puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Tenemos que aprender que la hacha está puesta para aquellos árboles que no dan fruto. Y Jesús se va no por el árbol, sino por el fruto. Se da cuenta que Jesús se brincó más allá. Y usted a veces está diciendo, llevo 35 arraigado aquí como un árbol de mango. Pero tu fruto, ¿dónde está tu fruto? Jesús dijo, por sus frutos. Llegué a predicar en una misión que todavía no sé si iglesia. Ahí hay frutos de nuestra evangelización de hace años.
Una hermana me dijo, hermano, le agradezco a Dios, mire hermano, le agradecemos al Señor, que usted siente todavía chamaco, anduvo por acá, y me sentí contento, créame, me sentí uno contento cuando tu fruto permanece. Cuando el que evangelizaste ya está dando fruto en el Señor por su trabajo. Llega un hermano que me da un abrazo y me dijo, hermano, fíjate que gracias a Dios nos ha hecho sostenernos y mantenernos hasta ahorita. Qué contento se siente cuando tu pastor te dice, hermano, qué bueno que has permanecido. Qué hermanos cambiando de iglesia en iglesia y brincando aquí por ahí, por todos lados y andando enterando de problemas por todas las iglesias. Al final vuelves a regresar a la iglesia contaminado tantos problemas de otras iglesias. Me siento contento porque permaneces en la iglesia de Cristo y que has aprendido bien la palabra de verdad. Hermanos, esta es la primera parte de lo que viene, el mensaje del domingo que viene es la complementación del capítulo 6. Que ya haber sido tocados por el Espíritu, tristemente, hermano, el mismo Espíritu no ha hecho una transformación en nosotros. Quiere ver una persona madura, es aquella que es transformada por el Espíritu. Esta es la continuación del siguiente mensaje. Quiere ver una persona madura, el Espíritu Santo ministra, transforma, cambia, renueva, restaura, alienta. Me siento contento cuando el hermano o Dios usa al hermano y me da el mensaje preciso que necesito. Te voy a renovar las fuerzas, te voy a alentar. Pero también me ha soltado a través del hermano y me ha dicho, tengo contra ti esto y aquello. Tenemos que madurar. Tenemos que aprender a seguir la imagen de Cristo y sostenernos por su gracia. No le renuncie al Espíritu. No deje que el Espíritu se tenga que condoler cuando usted no le permite transformar. Hace